Hoy haremos un listado de los países más peligrosos del planeta, ya sea para vivir allí o para visitarlos. En 2024, varios informes y análisis destacan los países más peligrosos del mundo para viajar. Según National Geographic y otras fuentes, los 20 países más peligrosos incluyen: Afganistán. Visitar Afganistán en 2024 es extremadamente peligroso debido a la persistente inestabilidad política y la violencia generalizada. El país sigue enfrentando conflictos armados entre el gobierno talibán y diversos grupos insurgentes, incluidos el Estado Islámico y otras facciones militantes. Además, hay un alto riesgo de ataques terroristas, secuestros y enfrentamientos armados en muchas regiones. La infraestructura del país está severamente dañada, lo que complica aún más el acceso a servicios básicos y la movilidad segura. Las tensiones étnicas y las violaciones de derechos humanos también contribuyen a un entorno impredecible y peligroso para los visitantes. Siria. Viajar a Siria en 2024 es extremadamente peligroso como consecuencia de la continua guerra civil y la presencia de múltiples grupos armados, incluidos el Estado Islámico y otras facciones rebeldes. El conflicto ha devastado gran parte del país, dejando infraestructura destruida y servicios básicos limitados. Hay un alto riesgo de ataques terroristas, bombardeos y enfrentamientos armados en muchas áreas. Además, la situación humanitaria es crítica, con desplazamientos masivos de población y escasez de recursos esenciales. La inestabilidad política y la falta de seguridad hacen que el entorno sea altamente impredecible y peligroso para los visitantes. Sudán del Sur. Este país en 2024 es extremadamente peligroso debido a la persistente violencia y los conflictos armados entre facciones rivales, que han resultado en una grave inestabilidad política y social. La guerra civil ha dejado al país con una infraestructura devastada y una crisis humanitaria severa, caracterizada por desplazamientos masivos de población, hambrunas y falta de acceso a servicios básicos. Además, la alta criminalidad, incluidos secuestros y robos, aumenta los riesgos para los visitantes. La presencia de minas terrestres y otros explosivos no detonados también representa un peligro significativo en muchas áreas del país. Yemen. Viajar a Yemen en 2024 es extremadamente peligroso debido a la guerra civil en curso, que enfrenta al gobierno reconocido internacionalmente contra los rebeldes hutíes. El conflicto ha devastado la infraestructura del país, causando una grave crisis humanitaria con escasez de alimentos, agua y atención médica. Hay un alto riesgo de ataques aéreos, bombardeos y enfrentamientos armados en muchas áreas. Además, la presencia de grupos terroristas como Al-Qaeda en la península arábiga y el Estado Islámico aumenta el peligro de secuestros y ataques. La inestabilidad política y social hace que el entorno sea altamente impredecible y peligroso para los visitantes. Irak. Dar una vuelta por Irak en 2024 es extremadamente peligroso debido a la persistente inestabilidad política y los conflictos armados. El país enfrenta amenazas significativas de grupos terroristas como el Estado Islámico, que llevan a cabo ataques frecuentes. Además, hay enfrentamientos entre milicias y fuerzas gubernamentales, así como tensiones sectarias que aumentan el riesgo de violencia. La infraestructura dañada y la falta de servicios básicos complican aún más la situación. También existe un alto riesgo de secuestros y ataques dirigidos contra extranjeros. La combinación de estos factores crea un entorno impredecible y peligroso para cualquier visitante. Somalia. Visitar Somalia en 2024 es extremadamente peligroso debido a la presencia continua de grupos terroristas como Al-Shabaab, que realizan ataques frecuentes y mortales. El país enfrenta una grave inestabilidad política y conflictos armados entre diversas facciones, lo que incrementa los riesgos de violencia. La infraestructura es limitada y los servicios básicos son escasos, complicando aún más la movilidad y la seguridad. Además, hay un alto riesgo de secuestros, especialmente de extranjeros, y de actos de piratería en las costas somalíes. Estos factores combinados hacen que el entorno sea altamente impredecible y peligroso para los visitantes. República Centroafricana. Viajar a la República Centroafricana en 2024 es extremadamente peligroso debido a los continuos conflictos armados entre grupos rebeldes y las fuerzas gubernamentales. La violencia es común, con enfrentamientos frecuentes que resultan en muertes y desplazamientos masivos de civiles. La infraestructura del país está gravemente dañada, y los servicios básicos son prácticamente inexistentes, lo que complica la situación humanitaria. Además, hay un alto riesgo de secuestros, robos y ataques dirigidos contra extranjeros. La inestabilidad política y la falta de seguridad hacen que el entorno sea altamente impredecible y peligroso para los visitantes. Libia. Visitar Libia en 2024 es extremadamente peligroso debido a la persistente guerra civil y la fragmentación del país en áreas controladas por diversas milicias y facciones armadas. La violencia es frecuente, con enfrentamientos armados, ataques terroristas y bombardeos que ponen en riesgo a la población y a los visitantes. La infraestructura está severamente dañada, y los servicios básicos son limitados, complicando la movilidad y la seguridad.
Además, existe un alto riesgo de secuestros, especialmente de extranjeros, y de actos de violencia dirigida. La inestabilidad política y la falta de un gobierno central efectivo hacen que el entorno sea altamente impredecible y peligroso para los visitantes. Mali. Vivir en Mali en 2024 es extremadamente peligroso debido a la persistente violencia y los conflictos armados entre grupos insurgentes, incluidos yihadistas, y las fuerzas gubernamentales. La inseguridad es alta, con ataques frecuentes, secuestros y enfrentamientos que afectan tanto a civiles como a extranjeros. La infraestructura del país es deficiente y los servicios básicos, como la atención médica y la educación, son limitados. Además, la inestabilidad política y la falta de control gubernamental en vastas áreas del país agravan la situación, creando un entorno impredecible y peligroso para los residentes. Ucrania. Ucrania en 2024 es extremadamente peligroso debido a la guerra en curso con Rusia, que ha provocado intensos combates y bombardeos en varias regiones. La infraestructura está gravemente dañada, y hay un alto riesgo de ataques aéreos y explosiones de minas terrestres. Además, la situación humanitaria es crítica, con desplazamientos masivos de personas y escasez de recursos esenciales. La inestabilidad política y la incertidumbre sobre el desarrollo del conflicto crean un entorno altamente impredecible y peligroso para los visitantes. Venezuela. Visitar Venezuela en 2024 es peligroso debido a la grave crisis socioeconómica y política que atraviesa el país. La alta inflación, la escasez de alimentos y medicamentos, y la inseguridad generalizada aumentan los riesgos. La violencia, incluidos robos, secuestros y enfrentamientos entre bandas criminales, es frecuente. Además, las protestas y la represión gubernamental pueden derivar en situaciones peligrosas. La infraestructura deteriorada y la falta de servicios básicos complican aún más la seguridad y el bienestar de los visitantes. La inestabilidad política y social crea un entorno impredecible y peligroso para quienes deciden viajar al país. Pakistán. Visitar Pakistán en 2024 es peligroso debido a la persistente amenaza de terrorismo, con ataques frecuentes por parte de grupos extremistas. La inestabilidad política y los conflictos internos aumentan el riesgo de violencia y disturbios. Además, las tensiones en las regiones fronterizas, especialmente cerca de Afganistán e India, pueden desencadenar enfrentamientos armados. La infraestructura es limitada en algunas áreas, y hay riesgos de secuestros, especialmente de extranjeros. La situación de seguridad es impredecible y puede cambiar rápidamente, creando un entorno peligroso para los visitantes. Nigeria. En Nigeria en 2024 la violencia persistente de grupos terroristas como Boko Haram y bandidos armados en varias regiones lo convierten en un lugar difícil. Los conflictos étnicos y religiosos también generan enfrentamientos y desplazamientos masivos. La alta criminalidad, incluidos secuestros y robos, representa un riesgo significativo para los visitantes. La infraestructura deficiente y la corrupción generalizada complican aún más la situación de seguridad. La inestabilidad política y social crea un entorno impredecible y peligroso para quienes viajan al país. Etiopía. Estar en Etiopía en 2024 es peligroso debido a los conflictos armados en regiones como Tigray, donde los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes continúan. La violencia étnica y las tensiones políticas agravan la situación, provocando desplazamientos masivos y crisis humanitarias. La infraestructura dañada y la escasez de servicios básicos complican la seguridad y el bienestar de los visitantes. Además, la inestabilidad política y social crea un entorno impredecible y peligroso para quienes viajan al país. República Democrática del Congo. Visitar la República Democrática del Congo en 2024 es peligroso debido a los continuos conflictos armados entre grupos rebeldes y las fuerzas gubernamentales, especialmente en el este del país. La violencia es común, con ataques, secuestros y enfrentamientos que afectan tanto a civiles como a extranjeros. La infraestructura es deficiente y los servicios básicos son limitados, complicando la movilidad y la seguridad. Además, la inestabilidad política y la presencia de enfermedades como el ébola agravan la situación, creando un entorno impredecible y peligroso para los visitantes. Myanmar. Viajar a Myanmar en 2024 es peligroso debido a la violencia continua tras el golpe militar de 2021, con enfrentamientos entre el ejército y grupos de resistencia. La represión gubernamental ha generado protestas y disturbios, aumentando los riesgos para los visitantes. La infraestructura es limitada y los servicios básicos son escasos, complicando la seguridad. Además, la inestabilidad política y las tensiones étnicas agravan la situación, creando un entorno impredecible y peligroso para quienes viajan al país. Haití. Haití en 2024 es peligroso debido a la grave crisis política y social que atraviesa el país. La violencia de las pandillas, incluidos secuestros y enfrentamientos armados, es frecuente y afecta tanto a locales como a visitantes. La infraestructura es deficiente y los servicios básicos, como la atención médica y el suministro de agua, son limitados. Además,
La inestabilidad política y las protestas pueden derivar en situaciones peligrosas, creando un entorno impredecible y peligroso para quienes viajan al país. Bielorrusia. Visitar Bielorrusia en 2024 es peligroso debido a la represión política y la inestabilidad social tras las controvertidas elecciones de 2020. Las protestas contra el gobierno y la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad generan un ambiente tenso y riesgoso. La vigilancia estatal y las restricciones a la libertad de expresión aumentan la inseguridad para los visitantes. Además, las sanciones internacionales y el aislamiento político complican la situación económica, afectando la disponibilidad de servicios básicos y creando un entorno impredecible y peligroso para quienes viajan al país. Burkina Faso. Burkina Faso resulta peligroso en 2024 debido a la persistente violencia de grupos yihadistas y militantes en varias regiones. Los ataques, secuestros y enfrentamientos armados son frecuentes y afectan tanto a locales como a extranjeros. La inestabilidad política y la falta de control gubernamental en algunas áreas agravan la situación. La infraestructura es deficiente y los servicios básicos son limitados, complicando la seguridad y el bienestar de los visitantes. La situación es altamente volátil e impredecible, creando un entorno peligroso para quienes viajan al país. Israel. En Israel en 2024 se vive bajo la persistente tensión y violencia entre israelíes y palestinos. Los enfrentamientos armados, ataques terroristas y disturbios son frecuentes, especialmente en Jerusalén y la Franja de Gaza. La situación de seguridad puede cambiar rápidamente, con riesgos de ataques con cohetes y conflictos en áreas fronterizas. Además, las tensiones políticas internas y las protestas pueden derivar en situaciones peligrosas, creando un entorno impredecible y riesgoso para los visitantes. Estos países se consideran peligrosos debido a una combinación de factores que ponen en riesgo la seguridad de los viajeros y residentes. Los conflictos armados, que pueden incluir guerras civiles y enfrentamientos entre diferentes grupos armados, generan un entorno de violencia constante y destrucción. El terrorismo es otra amenaza significativa, con ataques inesperados que pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, afectando tanto a locales como a extranjeros. La inestabilidad política agrava la situación, ya que gobiernos débiles o en disputa no pueden garantizar la seguridad ni el orden público. Además, los altos niveles de criminalidad, que incluyen robos, secuestros y homicidios, aumentan el riesgo para quienes se aventuran en estas regiones. La combinación de estos factores crea un ambiente impredecible y peligroso, donde la vida cotidiana se ve constantemente amenazada por la violencia y la falta de protección adecuada. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Cuéntanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Te espero en el próximo video. Nos vemos.